continuación vamos a aplicar JPA, la cual es una tecnología que nos va a permitir acceder a bases de datos, en este caso al motor MySQL. Pero para ello necesitamos hacer algunas configuraciones previas. Así que iniciamos WAMP Server. Lo iniciamos para poder contar con el servicio de MySQL. Entramos al phpMyAdmin una vez que esté iniciado. En mi caso, phpMyAdmin lo tengo configurado en el puerto 8084. Esta ventana de login es probable que no les aparezca. Es probable que los lleve al tiro a la parte de administración del phpMyAdmin. Ya, pero ¿qué pasa? Que cuando instalamos WAMP Server, el usuario root que se crea es creado sin contraseña. Entonces yo puedo acceder ahí al tiro, sin escribir nada, continuar, y accedo al tiro. Para poder aplicar JPA sin errores, es recomendable que el usuario tenga clave. Entonces nos dirigimos a cuentas de usuario, ubicamos el usuario root, editar privilegios, cambio de contraseña, contraseña inacap con minúscula, volver a escribir inacap con minúscula, continuar. Listo, con eso el usuario ya tiene contraseña asociada, ya que es inacap. Pero es recomendable hacer otro cambio. Bueno, yo recomiendo hacerlo porque me ha pasado que al trabajar con JPA esto no es suficiente. Debería hacerlo, pero a veces no lo es. Entonces yo recomiendo esto. Cerramos el navegador. Me ubico en la raíz del disco C, que es donde yo tengo instalado WAMP Server, WAMP64, ahí está. Y tengo que ubicar la carpeta del phpMyAdmin. En mi caso, esa carpeta está en apps. Ahí está, phpMyAdmin. Entramos y tenemos que editar el archivo que se llama config.inc.php. Le damos clic derecho, abrir con WordPad para que nos salga bien formateado esto y no tengamos dificultad al momento de encontrar lo que necesitamos, que es user y password. En el user, en las comillas simples que están ahí vacías, digo root, y en el password coloco ahí inacap con minúscula, que es la clave que le asociamos al root. Guardamos los cambios, cierro ese documento, cierro esta ventana y reiniciamos el servicio de WAMP Server. O sea, podemos detenerlo y volverlo a iniciar o podemos pinchar ahí en Restart al servicio. O lo cerramos y lo abrimos de nuevo. Bueno, reiniciarlo. Hecho esto, tengo la certeza de que el usuario root ya tiene contraseña. Entonces si entro de nuevo a phpMyAdmin y coloco ahí localhost 2.8084, le escribo la contraseña que es inacap y logro acceder con normalidad. ¿Ya? Necesitamos que el usuario root tenga contraseña para que no tengamos errores más adelante. Listo, ese es el primer paso. Cierro esto, dejo andando ahí el WAMP Server. Lo siguiente que hago es tomar este conector que yo les voy a entregar, copio eso y lo tengo que dejar en la carpeta del Payara. En mi caso Payara está en el disco C, así que entro a Payara, entro a Glassfish, Domains, Domain 1, Leave, y ahí tenemos que dejar el conector. ¿Ya? Ahí lo dejamos. En mi caso yo ya lo tenía, pero basta con pegarlo ahí nomás. ¿Ya? Listo. Cerramos esa ventana. Ese sería el segundo paso. Tomar ese conector y dejarlo en esta ruta. Cierro esta ventana. Lo siguiente es crear la base de datos. La base de datos se va a llamar, aquí hay un script, se va a llamar JPA y va a tener una tabla. Copio eso que está en el script. Vamos a NetBeans, a la parte de las prestaciones, databases, clic derecho en databases, register MySQL. Para hacer este paso, el WAMP Server tiene que estar andando. ¿Ya? O sea, tiene que estar andando. O si no, no nos va a funcionar, va a mandar error.
Clic derecho, register MySQL, usuario root, contraseña inacap, expandimos. Si no nos aparece nada, tenemos que darle clic derecho a MySQL, connect, y ahí nos van a aparecer las bases de datos que están en MySQL. Así que clic derecho en MySQL, create database, y dijimos que se va a llamar JPA. Así se va a llamar la BD en este ejercicio, JPA. Cuando creamos JPA se nos debiera cargar también acá esta cadena de conexión. Si no nos aparece, por ejemplo la voy a borrar, no sé, pues si me aparece acá arriba JPA, pero acá abajo no me aparece la cadena, le doy clic derecho a JPA, connect, y ahí debiera cargarla al tiro. Clic derecho ahora sobre la cadena que dice JPA acá abajo, execute command, pegamos el script, selecciono todo, clic derecho, run selection. Entonces dentro de la BD JPA, que pertenece al motor MySQL, creamos una tabla que se llama producto, que va a almacenar código, nombre, precio y stock de productos, siendo el código el campo PK, pero siendo un campo autoincrementable, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué significa que sea autoincremental? Que cuando creemos la interfaz, por ejemplo, del formulario, yo no voy a tener que ingresar el código se va a autogenerar, ¿ya? O sea, yo no voy a interactuar con él, solito va a aparecer, solito lo va a gestionar, por así decirlo, ¿ya? Eso. Entonces, tercer paso, crear la base de datos. Ok, estamos listos con eso. El cuarto paso es crear el pool de conexiones para poder acceder a este JPA con la tabla, cierto producto, a los campos y poder hacer nuestras consultas con JPA. Entonces, para ello tengo que iniciar en la categoría aquí de servers Payara. Iniciamos Payara. Una vez que inicie Payara, le damos clic derecho y nos vamos a la ventana de administración. Clic derecho, View Domain Admin Console. Acá tenemos que crear lo que se llama pool de conexión. Tenemos a que cargue. Pinchamos en JDBC, JDBC Connection Pools. Estas son las que debiesen aparecer por default. Estas yo no las he creado, venían así. Entonces genero una nueva. El nombre de este pool va a ser mi pool, ¿ya? Para que entendamos que este lo hicimos nosotros. El tipo le vamos a decir data source, o sea javax.sql.datasource, y el motor va a ser MySQL. Next. Al momento de hacer next, en la parte inferior se nos van a cargar acá, por aquí, ahí, se nos van a cargar las propiedades del pool que acabamos de crear, que son muchas, pero no las necesitamos todas, no necesitamos todo esto, así que pinchamos ahí para elegirlas todas y las borramos todas las propiedades. Y acá abajo vamos a añadir propiedades hasta tener 7 espacios. O sea, añadir, añadir, añadir. Tienen que crearse 7. 7 son las que necesito. E indico propiedad user, propiedad password, propiedad driver class, propiedad URL, propiedad database name, propiedad server name, propiedad port number. Esas son las que necesitamos. Y ahora le indicamos los valores. Esto tiene que ser escrito respetando mayúsculas y minúsculas. Si nos equivocamos en una letra, esto no va a funcionar. User root password
inacap con minúscula. Lo que es el driver class lo extraigo desde el NetBeans, acá donde tenemos la cadena de conexión del JPA. Le damos clic derecho, Properties, Driver Class. Seleccionamos, copiamos con Control C, escape, escape, y lo pegamos ahí. Ese sería el Driver Class. Lo que es la URL, también la sacamos de la misma cadena que nos ofrece el NetBeans. Clic derecho, Propiedades, Database URL, pinchamos el botoncito, y aquí tenemos que copiar desde JDBC hasta JPA, hasta ahí, hasta el nombre de la BD. Hasta ahí copiamos. Salimos y eso lo pegamos en URL. Ahí. Los demás datos que faltan los saco de esta misma línea. Por ejemplo, el database name, la base de datos se llama JPA. El server name, localhost, el número del puerto 3306. ¿Ya? Estos últimos tres parámetros los saqué de esta misma línea. Nombre de BD, nombre del server, puerto del server. Pinchamos en Finish. ¿Ya? Y ahí se nos creó el pool. ¿Qué recomiendo hacer? Bueno, recomiendo reiniciar el servicio del WAMP. También recomiendo reiniciar el servicio del Payara. ¿Ya? Pero vamos a probar en una de esas funciona el tiro. Ya, una vez que creamos el pool, pinchamos. Y aquí está la opción de ping. Este ping me va a decir si es que nos quedó bien la configuración y voy a tener acceso a la BD o no. Entonces, ping. Debiese decir ping suset. Si nos aparece algún error, tenemos que revisar alguno de los pasos anteriores que ya pasamos por alto. O sea, que ya indicamos. El hecho de colocarle la clave al usuario, el hecho de a veces no colocarle la clave en el archivo que editamos, a veces me ocasiona un error acá en el ping. ¿Ya? Por ahora me funcionó bien. Entonces, ahora que ya tengo el pool de conexión, vamos a crear el JNDI para poder acceder a lo que es la base de datos. Entonces, aquí en JDBC, anteriormente habíamos entrado aquí, ¿cierto? Ahora necesito entrar a Resource. Y acá vamos a crear un nuevo. El nombre de este JNDI va a ser mi JNDI. No sé si recuerdan que en ejercicios anteriores creábamos uno que se llamaba JNDI-elementos. Vamos a crear algo parecido más adelante, pero este JNDI va a ser propio para la BD. Va a ser de uso interno para la BD. Entonces se va a llamar mi JNDI. Y aquí viene lo interesante, que en el pool name yo tengo que elegir el pool de conexión que creé, que es mi pool. Eso es todo lo que hacemos. Coloco el nombre del JNDI y el nombre del pool que creamos recién. No hay que hacer nada más. Ok. Una vez hecho eso, tenemos el pool, ahí está. Tenemos el JNDI, ahí está. Y el pool además nos deja hacer ping, no hay problema. Entonces, una vez hecho esto, cierro el navegador, reinicio Payara Server, clic derecho, Restart. Y estas dos configuraciones que hicimos, mi pool y mi JNDI, debiesen aparecer cargadas en el Payara. O sea, si expando Payara y expando Resource, tenemos la opción de JDBC. Si expando JDBC, Connection Pools, ahí me sale mi pool. Y si expando JDBC Resource, me sale mi JNDI. Además está decir que estos nombres yo los voy a tener que utilizar cuando esté ya codificando. Entonces tengo que acordarme de estos. Eso, entonces esta sería la configuración previa. Espero que se haya entendido.